que hacerle hueco a lo que nos cuente Oller. En fin, no sé por qué la sesión ha salido hoy, ya digo, como llueve y tal, y los dos vienen de San Sebastián, de Vitoria, ha sido una cosa como de Bilbao, pero realmente ha sido una casualidad, pero bueno, feliz. Oller Echevarría, Echeverría, sabía yo que no podía hablar del País Vasco en vano. Oller Echeverría es artista, es músico. En fin, esta es la segunda vez que lo presento en Barcelona, su enorme talento musical. Y bueno, la idea era hablar, es decir, también queríamos ensayar, ya lo dije en otras sesiones, queríamos ensayar otras formas de presentar que no fueran exactamente conferencias, sino que hubiera más flexibilidad en las actuaciones. Y partíamos de la idea de un concierto, pero creo que el formato ha podido contigo y te ha llevado más a la cosa magistral de aquel que habla. En fin, Oller, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias a Pedro y al Museo Picasso por la invitación, en la que trataré de inmiscuirme en algunas cuestiones que me vienen más o menos a la cabeza y que tienen que ver con algunas cosas que estoy haciendo últimamente. Pero una cosa que debería aclarar es si tengo o no algo claro que contar. Después de volver a leer la sinopsis que le mandé a Pedro, fue lo primero que pensé. Aunque si se trata de hablar de economía y música, la claridad, como se dice, desde luego podría brillar por su ausencia. Vamos, que uno no puede dar crédito a todo eso y simplemente hablar en plata, que es lo mismo que hablar en números. Ambas expresiones son parte de una misma lógica. Una misma economía en servicio de la causa. O cuando se nos dice y leemos eso de los números cantan, haciendo el vínculo y anulándolo a la vez. Qué capacidad retórica más fascinante, la de situarse en el umbral desde donde se divisan los dos campos, cantabilidad y contabilidad, sin sentir que la voz te tiembla, que las manos no te tiemblan, sin sentir el vértigo, apenas. Narraciones, cuentacuentos de analistas y analistas, naturaleza y cultura, alternando sus posiciones con soltura coreográfica, yacimientos de empleo, viveros de empresas, créditos semilla y entre palmadas hipnóticas un baile extraño que consiste en echar el pecho hacia adelante y el trasero hacia atrás y que da la impresión de que uno está caminando con los pies, pese a que no se mueve de donde está.
Economía de la superficie y la profundidad. La más completa de las artes. Dicen que los medievos consideraban a la usura la forma más antinatural de degeneración, derivar utilidades de la miseria y las necesidades ajenas. Pero el equivalente lingüístico de la práctica de la usura serían los juegos de palabra, esos retruécanos que forman un suplemento antinatural y hasta diabólico del significado a partir de un sonido que adecuadamente debería tener solo un significado si acaso. La plata es una alhaja que conserva su valor intrínseco, aunque pierda la hechura o adorno. Materia sensible a la economía del intercambio. Más allá de los fantasmas que lo habitan, se trata de quién lanza la moneda al aire. Asombrosa la historia de las monedas y el desarrollo de su valor y su vestimenta, de los metales como sustancia a las inscripciones hechas sobre sus lomos como sistema de crédito, de dar fe. Pero ¿cómo no preocuparse por la probabilidad probable de la confusión? Además de escribir todo en mayúsculas y sin signos de puntuación, en la scriptio continua, escritura continua en latín, no se utilizaban espacios para separar las palabras. Murmurando a plena voz, el lector por lo tanto tenía que hacer sonar las sílabas para llegar a las palabras o números y luego decodificar la sintaxis y las declinaciones y más tarde agregarle un significado. Recordemos que los primeros teólogos de la cristianidad, al reflexionar sobre la música, ya trataron este mismo problema de la confusión. Si en cada exceso melódico, cuando en principio la solemnidad del canto estaba dirigida tan solo a enfatizar la proclamación de la palabra, cada complacimiento o retraso acústico eran potencialmente dañinos en cuanto podían ocultar el mensaje de la escritura original. En cuanto a escritura y gubernabilidad, por lo tanto, la vigilancia de la ejecución musical, que también tiene su propia historia. Precisamente porque las partituras son poco probables, alguien se puede obstinar seriamente con ellas. Una cosa que por su naturaleza nunca puede ser el objeto de una representación, que diría un Schopenhauer cogido con alfileres. O mejor, una copla riojana.
No se puede contimparar un charco con una fuente. Sale el sol y seca el charco, y la fuente prevalece. Performatividad. Amenazar con desaparecer. Seguramente conoceréis el experimento de Rafael Sánchez Ferlosio, en el que, siguiendo al psicólogo Jean Piaget, se le pregunta a un niño que con qué se piensa, y automáticamente éste contesta que con la boca. Y luego, insistiendo más en el tema, le pregunta que cómo se piensa. Y la niña de 3 años, la hija de Rafael, contesta que se piensa así como haciendo sonar una continua. Distanciamiento, el infraleve. Algunos filósofos egipcios, convencidos de la levedad de la cosa que originaba el pensamiento, llegaron a la conclusión de que esa cosa tan sutil era un soplo. El escritor Nicolás Ormaeche Orixe tiene anotadas algunas palabras acerca de cómo escuchar este soplo, identificando los 3 oídos con los que percibimos la multiplicidad y asignándoles una función a cada una de ellas. Solemos diferenciar entre 3 tipos de oídos. 1, esta oreja de carne que se aparece. 2, el oído de la imaginación. Y 3, aquel que es llamado de la inteligencia o del sentido espiritual. Con el primero se escucha música maravillosa. El segundo oído, el de la imaginación, se pone a trabajar encendiendo sus propios recuerdos y sus pensamientos. Es suidizo e itinerante. Lentamente va ralentizándose hasta que queda solo el intelecto, con una resonancia, una roca viva escuchada o una respuesta casi silenciosa. Así van callando hasta que se apagan totalmente los sonidos, los embrujados y los otros, creados de cualquier sonar extraño, los diferentes. Allí comienza la tercera oreja. Este misticismo materialista tiene su lógica si pensamos en la función profética que tradicionalmente se le ha adjudicado a la música. Jacques Attali, en Ruidos, argumenta esta capacidad profética en los giros que la máquina económica ha ido realizando. Por ejemplo, el fracaso del mayo 68 parisino solo puede entenderse en términos de Mussac. La crisis ya no representa ninguna ruptura, ni siquiera una nota discordante que amenace la armonía. Se trata más bien de un exceso de repetición. No es del todo extraño este modo de pensar, como ya he dicho. La escucha tiene mucho de premonición, pero aunque también puede llevar a engaño. Volviendo a Nicolás Orixe, gran pensador acústico, nos recuerda que todos son cencerros para quien anda buscando ovejas. Ardi bila dabilanari dena zintzarri hotz irudi zaio. Y recordaba cómo a él mismo le había pasado, yendo a la estación de tren de Zarautz, a esperar el tren, y escuchaba el tren 5 minutos antes de que llegara. Aquí llega el tren, ¿no lo oís? Y nadie oyó nada. Pasaron 5, 10, 15 minutos, y el tren sin llegar. Estaba alucinando. Podemos ver lo que miramos, pero no podemos oír lo que escuchamos, dejó anotado Marcel Duchamp. Un hombre astuto para hablar de la relación entre ideal y visión, entre la idea que es visión y el tener una idea de algo, que es como ya haberlo visto. Por su parte, el poeta y escritor José Bergamín declaró la guerra al orden alfabético, cuyo lema siempre es ver la palabra escrita en vez de simplemente escucharla. El analfabetismo, que empieza herméticamente por el sonido, por la voz, por la música, acaba por la palabra, que es el pacto hermético en que la música se cambia por la luz. El pacto de Hermes con Apolo. El secreto hermético del analfabetismo es un secreto luminoso y profundo, y es también un secreto a voces y no a letras. Y si el pensamiento profundo es musical, el pensamiento superficial, en cambio, es el de los colorines. Un amigo mío conoció a una mujer que trabajaba en el psiquiátrico de Cegama, en Vizcaya. Esta le contaba que había un interno que, dependiendo de la química que la institución a través del doctor le administraba, pastillas amarillas o pastillas azules, cambiaba radicalmente de signo y color político, de republicano a antiabortista, de guerrillero exaltado a detestar y querer denunciar a sus vecinos rumanos. Un soplo en el oído que nos lleva al tacto. Aquí las mujeres te miran a los ojos como si se dejaran tocar con la mirada. El protagonista de la película, Tomás Gutiérrez Alea, Memorias del Subdesarrollo. Sí, la mirada es invasiva y el silbido, en cambio, como mucho, nos conduce por algunas travesías.
a la cantinela con la que Deleuze hablaba sobre la propia filosofía. Por ejemplo, un silbido acompañante en la oscuridad. Por los territorios de esta la oreja redonda, laberíntica, rizomática. En otro sentido no totalmente opuesto, se refiere Agustín García Calvo a la copla y al sustrato común de los cancioneros populares, en cuanto que obedecen a un esquema melódico extremadamente sencillo y calman la herida irreparable. Y a través de una lectura que pasa por la Escuela de Frankfurt, algo parecido viene a sugerir Peter Sendic, de los grandes éxitos musicales. En un momento de su libro precisamente titulado Grandes éxitos, La filosofía en el jukebox, compara las canciones con los chistes, refiriéndose a su vez al estudio que Freud hizo del chiste y subrayando la siguiente analogía que Freud proponía. Seguramente podemos permitirnos la comparación de la economía psíquica con una empresa de negocios, con sus gastos, sus inversiones y sus beneficios. Psique y mercado en forma de una idea obsesiva. Clement Rosset también insiste al respecto, al declarar a la música como una especie de significación en suspenso, estructuralmente hambrienta. La economía de los grandes éxitos, su valor, su contenido mercantil, tendrían que ver con esa obsesión, que a través de la repetición continua son capaces de generar. Una economía simbólica que no produce nada, el mero goce del cambio y la circulación, dice Sendic. Y todo para decir que uno estuvo allí, en todas esas canciones. Pero quizás alguien con más habilidad que yo con las palabras, no sé si con la ayuda del psicoanálisis o de Tikkun, podría explicar cómo toda esta amplitud de las pasiones fue desligada de la pulsión con el tiempo, tiempo que es muerte. Nostalgia melancólica, ribetes líricos, cósmicos y también cómicos. En el libro helenista Haydn Sacred Book de Moisés llamado Octavo o Sagrado, un judío egipcio describe las 7 risas de Dios. Ja, 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 que engendran las 7 apariciones, con las cuales pone todo en movimiento, lo infraleve, el concierto económico. El casi imperceptible murmullo que produce la televisión en momentos de silencio, o el de las ondas de radio, o el de las ondas ultrasónicas, o el ruido de la electricidad viajando de nuestros enchufes a nuestros aparatos electrónicos, y que dejan de ser insonoros cuando nos percatamos de ellos, para transformarse en el más molesto y aturdidor de los sonidos posibles. El Big Bang y todos los mitos de la creación y de la recreación. La primera forma del bautismo del ser es sónica, luego vendrá el agua. Ambas materias escurridizas servirán para bautizar el sólido cuerpo del rey. Y será su nombre que resonará durante siglos y por toda la historia. Ernest Kantorowicz, en su ensayo sobre los 2 cuerpos del rey, identifica en cada escena de una tragedia de Shakespeare sobre el rey Ricardo II de Inglaterra el mismo movimiento en cascada. De la divina realeza a la realeza del nombre, y del nombre a la desnuda miseria del hombre. Entre la fragilidad humana y la figura real está el nombre. A las armas, nombre mío, un mezquino súbdito amenaza. Vuestra gloriosa grandeza, se dice a sí mismo Ricardo II. Aunque los días de la sincronización, el problema entre los 2 cuerpos, el cuerpo y el alma, se convirtió más bien en un problema entre el cuerpo y la imagen. Es conocida la anécdota de Charles Chaplin al respecto. En un concurso nacional en Estados Unidos, en el que se premiaba a quien mejor realizara la imitación de su famoso alter ego de Trump o Charlotte, a Chaplin se le ocurrió inscribirse en el concurso. El resultado fue desastroso. No pasó la primera ronda y los jueces le dieron una de las peores calificaciones de su tanda. Para el jurado, Chaplin no era suficientemente bueno imitando a Chaplin y el premio fue otorgado a un tal Milton Berle. Dualidades y duplicidades, ecos, 2 mejillas, 2 bofetadas, 2 orejas cortadas en señal de triunfo. La economía del ruido es aquel desorden que actúa junto a lo visible, aquella incoherencia que funciona. Aquí no hay, por lo tanto, por dónde confrontar la irracionalidad con la racionalidad, pues ambas son de la misma compañía, la misma corporación, o acaso dispongan de una arquitectura íntima. Shanti Potros, un hombre muy popular del pueblo de Cegama, al ser preguntado de si alguna vez había llorado, contestó que quizás pensaba
se le habría escapado algo alguna vez con la orina. Las energías más profundas del alma, abriendo los brazos a la jerga, armoniosa, inmensa, oscura, para satisfacer todos aquellos sentimientos para los cuales las palabras no han servido. Aquí los vemos en esa especie de oreja, trabajando y haciendo música, con el ritmo de sus martillos. Y es que el que lo señala es Pitágoras, que escuchando la actuación o performance se dice que se percató en aquel mismo momento de que aquel alboroto en realidad poseía un orden melódico y estableció para aquella actividad unos parámetros de armonía matemáticos demostrables en relación al peso de los martillos, amén de otros tantos cálculos. ¿No es fantástico? Resulta que todos nuestros esfuerzos poseen una melodía oculta y por lo tanto serán recompensados por el gobierno del mundo, la viva imagen de la razón instrumental, la utilidad de las utilidades. Se ha escrito mucho sobre que Platón y de que en aras al mantenimiento del orden social desaprobaba las innovaciones en los géneros musicales. Pero es preciso que nos detengamos en la impronta que la palabra nomos adquiere en su sentido técnico musical si queremos entender la implicación de la música en los procedimientos de poder en la antigüedad. El nomos se define como la ley que rige una determinada melodía. El paralelismo entre romper la ley y romper la armonía aparece entonces como un sacrilegio de tuces. Armonía aparece entonces como armonía social. Sostener que la música forma el carácter no solo del ciudadano sino también el del propio Estado como totalidad. El riesgo de crisis de la ley no debería entenderse en absoluto como una metáfora. La música era responsable de la comunidad de sentimientos simpatía, con que debía inaugurar la enunciación de toda ley a fin de que el destinatario pudiera poner en consonancia su circunstancia individual con la ética y estética de su condición de ciudadano. Como la ley que rige una determinada melodía sobre que Platón se romper la ley y romper la armonía desaprobaba las innovaciones en los géneros musicales. Pero es preciso que nos detengamos en la impronta que la palabra nomos adquiere en su sentido técnico musical como totalidad. No es por lo tanto ninguna exageración. El riesgo de crisis de la ley en absoluto como una metáfora. El paralelismo entre la comunidad de sentimientos simpatía, porque debía inaugurar la enunciación de toda ley a fin de que el destinatario pudiera poner en consonancia su circunstancia individual con la ética y estética de su condición de ciudadano. Se ha escrito mucho sobre que Platón y de que al mantenimiento del orden social desaprobaba las innovaciones en los géneros musicales. Pero es preciso que nos detengamos en la impronta que la palabra nomos adquiere en su sentido técnico musical si queremos entender la implicación de la música en los procedimientos de poder en la antigüedad. El nomos se define como la ley que rige una determinada melodía. El paralelismo entre romper la ley y romper la armonía aparece entonces como un sacrilegio de toda la armonía social. Pero es preciso que nos detengamos en la impronta que la palabra no es por lo tanto ninguna exageración. El riesgo de crisis de la ley no debería entenderse en absoluto como una metáfora. La música era responsable de la comunidad de sentimientos. Arroja la bomba. Propaga la idea. No te me desplomes en medio del ser. Con los callejones sin salida a hablar. No te me desplomes, hermana remolacha. Trasplante de cerebro. Gracias. Bueno, que podéis preguntar algo, ¿eh?
trato de preguntar una pregunta. Oye, tuve la imaginación, la impresión que tú hablaste mucho sobre este asincronismo del mundo visual y del mundo acústico, ¿no? Y aquí en Barcelona tengo también muchas experiencias muy concretas de esta contradicción. Por ejemplo, ahí en Montjuic hay un parque, casi un jardín botánico, y cuando vas por allí tienes la impresión visual, es un paraíso, pero acústicamente es horroroso porque tienes el ruido de la carretera. Y un sitio como una ciudad, los sitios urbanos son llenos de estos momentos, pero tú tuvieras también otros ejemplos para esta contradicción de estos ambos mundos. Mundo acústico, mundo visual. Preguntas a ver si tengo más esto de... Más ejemplos. ejemplos. Todos los que se me han ocurrido los he puesto aquí. Ha sido como... Creo que me he desgastado. Pero sí. No, Bueno, para ti es una no, yo experiencia. creo que es interesante el esto, ¿no? O sea, que son diferentes. O sea, como la voz. Yo me acuerdo de pequeño escuchaba es que no voy a decir el nombre, encima está... Escuchaba a un señor que, ostras, me parecía el más guapo del mundo, y luego le conocí y dije, pues esto no puede ser él. Si es una voz, no sé, como, hostia, súper... ¿Qué dices este? No está. Hay alguien que trabaja. No sé, sí. Y sin embargo, a mí me da la impresión de que toda la cosa musical que tú trabajas... Ay, perdón. Me da la impresión de que toda la cosa música que tú trabajas depende absolutamente de la imagen. Me parece como un trabajo que es de imágenes, aunque suene música y cantes, en fin, pero me parece, es decir, como que para mí es un trabajo casi que no viene como del mundo de la música o del mundo acústico, que son sonidos evidentemente, no y tal, sino me parece que es como hay como algo de traducción de experiencia, como en el grabado, ¿no? Como... Sí, bueno, hice una cosa que era de grabado. Sí, no, yo también trabajo, la verdad que por lo menos lo último que he hecho, lo de Vitoria, lo de Montehermoso que hice, sí que era estas cosas cuando hago de collage, sí que, bueno, y yo qué sé, igual las fuentes o lo que te ha inspirado, a mí igual viene más de las artes plásticas, ¿no? Esta cosa del montaje, del collage o de... Pero bueno, quiero pensar que luego a la hora de montarlo sí que hay como una especie de sensibilidad acústica o musical. Pero sí, yo tampoco los desligo, ¿eh? Bueno, antes justo es que estaba he comido con Juan Luis y no estaba de acuerdo en esto de separar los sentidos, ¿no? Sinestésico estaba aquí comiendo. Una comida sinestésica es una redundancia. Una construcción cerebral que intercambia indefectiblemente datos que provienen de todos los sentidos, ¿no? Hace unos 2 años estuve en un congreso que organizaban cocineros sobre sensorialidad. Había neurólogos, había neurocientíficos, sobre todo había un novelista, un músico, muchos cocineros y yo. Y una de las cosas, uno de los experimentos que me alucinó que contaron era cómo habían cogido a mucha gente, cerrando bien los muestreos y tal. Entonces habían servido una tortilla de bacalao. Entonces, mientras comían la tortilla de bacalao, si te ponían un sonido como de costa, ¿no? Gaviotas, entonces el sonido, el sabor del bacalao era lo que más importaba, o sea, sabía bacalao. En cambio, si te ponían un sonido de granja,
el bacalao desapareció y digo, qué insulso, solo sabe a huevo, ¿no? Entonces, la percepción visual está contaminada del tacto, el tacto está contaminado de oído, etcétera. Entonces, yo lo que sí creo en todo caso, yo creo también lo que dices, es que la manera de acercarte al mundo, hay sinestésicos que tienen problemas neurológicos que mezclan de una manera tremenda, ¿no? De la manera que una persona puede, para ella los números pueden ser imágenes, ¿no? Y eso le da cierta cosa, pero para cualquiera de nosotros, nuestra manera de acercarnos al mundo siempre es más intensa en un sentido que en otro, ¿no? Y seguramente eso es lo que diferencia a un músico de un pintor o de algo así, ¿no? Pero eso no quita para que siendo un músico uno pueda tener una sensibilidad visual que impregna por completo su manera de oír, o al revés, ¿no? A mí, siguiendo un poco lo que ha dicho, que se me van ocurriendo, precisamente una película que me regaló Andreas me parece buen ejemplo de ello en cuanto a relación de imágenes y sonido, el de Dziga Vertov, ¿cómo se llama? Entusiasmo, que hay una versión que Peter Kubelka, que es un cineasta pero siempre ha trabajado sobre, lo monta y luego hay como él lo explica, ¿no? Ahí, o sea, al final él se da cuenta que la película no funciona, pero es desde la escucha, ¿no? Y lo remonta y, joder, funciona mucho, ¿no? No sé. Esa contraposición casi el oído se diferencia respecto a los colorines, y los colorines incluirían los colores, o Sí, bueno, era... es un género aparte. Sí, bueno, sí, como que los colorines es algo que te deslumbra, ¿no? Fácilmente, ¿no? Igual. Sí, era... Porque luego hacía él esto con lo de las pastillas, ¿no? El psiquiátrico. Y el oído supone, de acuerdo a la epistemología antigua, que es muy superior, mucho más espiritual que la vista, y desde luego la vista mucho más elevada que el tacto, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que eso ha cambiado mucho. Sí, bueno, era simplemente traer unos ejemplos y los he cosido ahí como... No, pero que es radicalmente distinta entonces la aproximación desde el que ve al sonido, y el que ve cuando busca el sonido busca, en fin, alejarse del colorín, como literalmente, ¿no? Del deslumbramiento del colorín, y siendo la misma ráfaga de ruido, cuando si la haces desde la música, puedes estar, por volver también a la idea de la complejidad de la herramienta con las que trabajamos y de que donde la leemos es importante. Si viene desde la música, esa misma ráfaga de ruido, exactamente la misma, puede estar funcionando en un parámetro totalmente distinto. Puede ser un colorín, puede ser una búsqueda del subrayado espectacular. Entonces, por eso, quiero decir, me parece como muy importante lo desde dónde efectúas desde dónde hablas, ¿no? Por eso quería hacer yo hincapié en lo de la idea de que me da la sensación de que todo el rato que trabajas como desde mirar, como que desde en fin, como que no tiene que ver con que dejes de oír, ¿no? Claro, evidentemente si pones trabajas con sonidos, pues es por el oído, ¿no? Pero no, es como una prioridad. Sí, bueno, al final, ¿y qué es una imagen? No sé, me estaba pensando en lo que dice Didi Uberman, ¿no? Que no hay una imagen, ¿no? Que siempre, pues, o sea, ya si estamos hablando también de sonido, o sea, quiero decir, o sea... O lo de Avi Warburg como partitura también, ¿no? Al final es una partitura, claro, también. Claro, pero con Avi Warburg como partitura los sonidos como imágenes, pues eso ya eso ya marca mucho, ¿no? Es como la discusión típica cuando yo voy a las cosas con músicos, es que los músicos sobre todo de contemporáneos, que piensan que la música es abstracta y siguen insistiendo en el carácter absolutamente abstracto de la música como una... Y yo tengo un defecto absoluto, es decir, que no lo digo que eso sea ni un defecto, que es capacidad de lectura de la música como si fueran muñequitos que suben y bajan, una traducción inmediata en cosas que se leen y que se ven y que son históricas y que son
enclavadas en el tiempo, y entonces eso es como lo contrario exactamente de todo ese idealismo que acabó en la abstracción y tal, pero yo no digo ni que, en fin, supongo que si la última fue con Miguel Morey, pues supongo que sí, que Miguel Morey a lo mejor es capaz de, tiene el órgano totalmente educado con esa capacidad, pero lo mío es una incapacidad. Es decir, yo ante eso mismo veo una mano que se sube y un yo no sé qué corre. No, en fin, es un asunto que creo que es importante porque por lo menos acaba con la idea de una cierta universalidad de la posibilidad del discurso abstracto, de la música como las emociones. Una pregunta. Una pregunta sobre los colorines, ¿no? Oye, que de alguna forma hoy nos acercamos, como no la gente que trabaja directamente en sonido, ¿no? O como materia prima del sonido, sino el público en general, se acerca a la música principalmente por YouTube. Tú pones y te ves miles de versiones, te ves miles de colorines, de alguna forma, por ejemplo, Diana me mandó para que escuchara Se equivocó la paloma, y yo en vez de poner Se equivocó la paloma, puse solamente La paloma, y me acordé de ti porque vi 200 versiones de La paloma de Iradier, ¿no? O sea que de alguna forma esos son colorines, ¿no? Y hay un acercamiento del gran público a la música a partir de la imagen, ¿no? O de los videoclips, por ejemplo. Finalmente los músicos hacen videoclips tanto de una forma como, o sea, que no van a la sala de conciertos solamente, sino que hay la música se ha convertido fundamentalmente en imagen, ¿no? Sí, preparando la charla, bueno, Peter Sandy habla de gusanos del oído, earworm. Me metí en YouTube y no sabía que existía el género, pero ya existe un género que es... O sea, los grandes éxitos de Estados Unidos del año hacen luego una canción con un collage de todos. Y, joder, o sea, es increíble. O sea, existen los programas de ordenador, pero, o sea, lo que representa es también una homogenización también sonora de que al final todos los éxitos de todo el año los pones juntos con una base rítmico y funciona. O sea, no hay... O sea, quiero decir que es lo mismo que los colorines, ¿no? El verbo funcionar, ¿no? Y que quizá lo problemático sea precisamente el contenido que le podamos dar a la palabra funcionar en ese sentido, ¿no? Sí, pero a mí me ha interesado también todo el asunto del ruido, ¿no? Porque claro, en teoría la comunicación, ruido se entiende como todo aquello que obstaculiza una comunicación. Es decir, que si uno está tranquilamente oyendo los sonidos de una fábrica con sus y alguien se pone a oír a Mozart, Mozart es un ruido. Entonces, es cuestión de volumen. Pones a tope y es no, es una cuestión de política. Es decir, el sonido de uno es el ruido de otro y viceversa, ¿no? Entonces me gustaría que reflexiones sobre eso. Sí, no sé, a mí me viene en la cabeza el típico rollo de que para concentrarte necesitas silencio, y luego muchas veces no es verdad, ¿no? Te concentras mucho mejor en un bar o no sé. Muchas veces, cómo te acostumbras también, ¿no? No, pero luego te pones a vivir en una casa con cierto tráfico y al final te acostumbras. Si eres capaz de... Y el primer día igual no puedes dormir el primer día, ¿no? Pero luego ya... Sí, sí, sí. No, no sé. O sea, mi intención igual en ese momento, en esa parte, era un poco, pues sí, igual un poco calvinista, pero antisensual, ¿no? La sensualidad, que parece que todo es como, que nos tiene que
para que algo nos haga mover tiene que ser que va, pues será un poco por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero es que era, para mí era, o sea, te lo digo sinceramente, esto ya es, o sea, sobre todo los colorines eran por enlazar con lo otro, que era lo del psiquiátrico y lo de las pastillas de colores y el color político, ¿no? Como si le da pastillas azules es republicano y si le da otro día esto, eso es, me hacía, era solo, sobre todo era eso, no era meterme con la pintura, ¿eh? Igual hay... Lo del micro no podéis poner colgando. Quiero decir que tú dices, ¿quién puede pensar que el tacto y el oído, que son las dos cosas que has contrapuesto, son mucho más sensuales que la, en fin, en el mundo del comercio de hoy, son mucho más sensuales que la pintura? En fin, sí, bueno, el tacto es mucho más sensual, en fin, no diría yo, no quiero ser explícito. Sí, pero... No quiero ser explícito, pero es decir, solo desde un campo en el que tú hablas desde el mirar, puedes pensar que los otros dos restan sensualidad a una operación que es la operación de mirar, porque evidentemente, en fin, a nivel de sensualidad la imagen tiene otras connotaciones, pero en fin, como sensualidad en el sentido de sensorialidad, en fin, creo que hoy día el oído y el tacto, bueno, en fin, no quiero hablar del cuarto oscuro, pero... Exacto. Del tacto rectal tampoco. No. Quiero decir que creo que importa, no es tanto una oposición contra la pintura, sino que al hablar desde la pintura se buscan otras cualidades en esos otros, o por lo menos será que hablo no de ti, sino de mí. Orishe dice al respecto, por ejemplo, él, un místico tal, que a la imagen siempre le antecede el sonido. Que el sonido, claro, por nuestra cultura, porque venimos del... Eso es, y también por las sociedades cazadores, no sé, entonces que a una imagen siempre antes escuchas y luego ves. Entonces, que hay como una relación también con la imagen. Tener el rayo y el trueno. Ya me has desmontado toda la charla. Pues gracias, Oyer.